Es tu Espíritu el que nos enseña, es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos da entendimiento sobre tu palabra revelada. Tú tienes, Señor, grandes enseñanzas para nosotros en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú quieres enseñar a nuestra vida. Y en esta mañana, Padre, al meditar acerca de la enseñanza en el reino, muéstranos, Señor, tu gracia, pero también tu gloria, tu misericordia, pero también, Señor, muéstranos tu justicia. Y enséñanos a caminar en este reino al cual nos has invitado a ser parte. Señor, que en tu palabra, al meditar, seamos edificados. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar directamente a nuestro pasaje, hermanos, pensando un poco acerca del efecto que tiene la llegada de una nueva persona o cuando alguien extraño llega a un territorio, buscábamos alguna ilustración y leíamos acerca de la primera ocasión en la que personas desconocidas a las etnias que viven en la isla de Nueva Guinea llegaron a esta región de la tierra. Cuando estas dos personas australianas, los primeros hombres blancos, podríamos decir, que llegaron al territorio de Nueva Guinea, a la isla de Nueva Guinea, llegaron obviamente por barco a este lugar. Dice que los aborígenes que vivían, los autóctonos que vivían en esta isla, pues los vieron muy extraños. Dijeron, estas personas tienen la piel demasiado descolorida, hablan una lengua que no es la que nosotros conocemos, pero además, las personas que hasta ese tiempo vivían hasta 1930 en la isla de Nueva Guinea, no sabían siquiera que había algo fuera de su isla. Ellos pensaban que todo el mundo era la isla en la que ellos vivían, que solamente ellos eran los únicos, ¿verdad?, que existían y que fuera de ese lugar no había nada más. La gente en esta tierra, dicen, usaba muy poca ropa porque no conocían el frío. En este lugar nunca hace frío y no tenían necesidad de conocer ni de tener ninguna comodidad porque la isla les daba absolutamente todo lo que necesitaban. Cuando estas dos personas llegaron, si bien fueron reconocidas como extraños, los vieron demasiado vestidos, los vieron demasiado pálidos de piel, dice por ahí la historia que también los aborígenes no fueron nada hospitalarios con ellos, porque les tuvieron temor. Y muchas veces, hermanos, así somos con las personas que consideramos extranjeros o con las personas que son desconocidos. Hoy, en esta semana que estábamos en la reunión de asamblea, tratábamos un asunto que a mí me pareció muy complicado en principio. Hay todo un presbiterio en el sureste de nuestro país, allá cerca de Yucatán, en donde solamente se habla lengua tzotzil. Todas las iglesias, y son muchas, cerca de 80 iglesias, no hablan español, hablan todos lenguaje tzotzil. De hecho, una de las iglesias más presbiterianas más grandes de nuestro país, que tiene 15,000 miembros, es todos de lengua tzotzil. Y todos los pastores de este presbiterio son de lengua tzotzil. Hay una iglesia en la costa de Chiapas que pertenece a este presbiterio donde hasta hace unos 10 años todo el mundo hablaba tzotzil, pero los jóvenes de esta iglesia pues empezaron a salir de sus etnias y empezaron a ir a estudiaron preparatoria, algunos tienen carrera universitaria y algunos de ellos regresaron nuevamente a su iglesia y pues ellos querían, porque empezaron a enseñarle español a sus familias, que el pastor predicara también en español, no solamente en tzotzil. Entonces empezó toda una discusión para conseguir un pastor que hablara español, pero tenía que hablar también tzotzil. Y no era fácil de encontrar. Cuando por fin encontraron un pastor que hablara las dos lenguas, el presbiterio no lo aceptó. Dijo, este presbiterio es un presbiterio solamente hablamos tzotzil. Si la iglesia quiere que se hable español, que se vayan a otro presbiterio. Esas cosas suceden, hermanos, dentro de la iglesia. Todavía tenemos muchas reservas a lo que desconocemos, a lo que no nos es familiar. Ya es para nosotros decir, bueno, pues el español es nuestra lengua, pero estas personas no hablan esa lengua. Fue muy complejo entender a los que venían a explicar el asunto, porque la gran mayoría hablan unas cuantas palabras en español. Tuvimos que tener un traductor
que nos explicara un poco acerca de cómo estaba la situación y entender. Al final, gracias a Dios, las cosas se resolvieron bajo la voluntad del Señor y la decisión que el Señor nos dio por su Espíritu a la asamblea, de que no puede ser posible de que no tengamos la apertura. Se le ordenó al presbiterio que reciba pastores bilingües, para ellos bilingües, que hablen español y tzotzil, y que las iglesias que quieran tener pastores que hablen español están libres de poder hacerlo, porque necesitamos tener esa apertura dentro de la voluntad de Dios para que el extendimiento del reino se dé. Estos aborígenes de ahí de Nueva Guinea, cuando vieron a estos hombres australianos que fueron al río a bañarse pero llevaban jabón, dicen, cuando veían que empezaba a hacer burbujas en el agua, pensaban que tenían una enfermedad en la piel. Y hubo muchas situaciones que los hacían pensar que eran seres totalmente extraños. Cuando sacaron una linterna y la encendieron, pues pensaban o que se habían robado un pedazo de luna o que habían bajado alguna estrella, porque jamás habían conocido una luz de carácter artificial. Y el colmo fue cuando uno de ellos, que ya era una persona mayor, se quitó sus dientes postizos para lavarlos. Dicen que las personas de la tribu salieron corriendo y se internaron adentro de la selva. Las cosas que nos parecen extrañas nos causan temor y muchas veces rechazo. ¿Por qué? Porque nos es desconocido. ¿Es posible que nosotros tengamos respuestas similares? Pues les acabo de contar un caso. Sí tenemos respuestas similares. Y pareciera que padecemos, dice el escritor del material de la historia, de islitis, es decir, pensamos que nuestro mundo es solamente lo que conocemos y que fuera de nuestra sociedad, del grupo que frecuentamos, del trabajo que tenemos, de la sociedad que conocemos, no existe nada más. Quizás en estos tiempos es cada vez más raro, vivimos en un mundo que se dice que está globalizado. Es decir, no nos es poco extraño escuchar en las noticias personas que hablan muy diversos idiomas, situaciones del otro lado del mundo que en cuestión de minutos son conocidas por nosotros. Cada vez es menos la sorpresa que podemos tener. Pero imagínate hace 2000 años, cuando una persona que es Dios se encarna como uno de nosotros, pero su palabra, su mensaje, su pensamiento y sus hechos no se amoldan y no encajan con las costumbres de la época. ¿Cómo veríamos nosotros a Jesús en nuestro tiempo? Hay algunos escritores, algunos pensadores que dirían, bueno, nosotros quizás en nuestro mundo actual veríamos el pensamiento y los hechos de Jesús como los hechos de un extraño. Quizás para muchos pudiese ser considerado un invasor, un extranjero y en nuestro pensamiento muy moderno, un extraterrestre. Y bueno, no provenía de esta tierra, ciertamente. Sí, en el término muy estricto, claro que el Señor sería para nosotros un extraterrestre. Cuando hablaba, ciertamente hablaba el mismo idioma que sus congéneres. Él hablaba el hebreo y el arameo y se entendía perfectamente con las personas a su alrededor, pero sus palabras y sus pensamientos no encajaban con el pensamiento y la forma de hablar del resto de las personas. Nuestro Señor introdujo mucho vocabulario nuevo que el pueblo a su alrededor ni aún siquiera conocía y no estaba acostumbrado a escuchar este tipo de palabras. Vivió bajo principios que aunque para algunos eran conocidos, no eran vividos. Es decir, el Señor vino a enseñarle al pueblo a vivir conforme a todos los principios de la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque eran conocidos, los doctores de la ley, los escribas, los publicanos, conocían la palabra, pero no la vivían. Y como no la vivían, los principios vividos por nuestro Señor Jesucristo les parecían del todo extraños. Cuando llegamos a la revelación a través del Evangelio de lo que es el reino de Dios, pues todavía se agravan más las cosas. Para el pueblo judío, el reino era un establecimiento de carácter político, de liberación de la opresión romana, y esto no es lo que el Señor enseñó que era el reino de Dios. Para los pueblos alrededor y en especial para el Imperio Romano,
pues esto era un levantamiento en contra de Roma, que era el imperio que estaba en ese momento subyugando al pueblo judío. Pero eso tampoco era lo que el Señor estaba enseñando acerca del reino. Y descubrimos que la declaración de nuestro Señor Jesucristo acerca del reino es una declaración de transformación. Una transformación que no tiene que ver con política, que no tiene que ver con un reino humano instaurado y que va a gobernar bajo principios de ley terrenal, sino una transformación del ser humano que nos lleva a conocer un reino que va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra visión, más allá de lo que conocemos, más allá, tendríamos que decir hoy en día, de la iglesia a la cual pertenecemos, porque el reino de Dios es mucho y mucho más grande. Y lo único que encontramos en la palabra son declaraciones de nuestro Señor como se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios fue el tema de enseñanza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él enseñó, lo enseñó acerca del reino instaurado sobre la tierra con su venida y su encarnación. Y cuando vamos a los evangelios, a los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos cómo el reino de Dios es el escenario central. Todas las narraciones, todas las declaraciones, la palabra, la predicación, las situaciones alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo nos van a hablar repetidamente acerca del reino. En estos 3 evangelios vamos a encontrar más de 60 veces que el Señor se refiere al reino y en cada una de ellas va a enseñar acerca de él. Pero no siempre fue entendido. Las declaraciones acerca del reino de Dios en el Evangelio no son sencillas de entender. Y lo decía hace un momento, porque va más allá de lo que nosotros pensamos. Porque es más grande de lo que creemos. Porque va más allá de lo que podemos ver, más allá de nuestras ideologías, más allá de nuestro conocimiento y pensamiento, porque el reino está en el pensamiento de Dios. El reino está en el poder de Dios, con el cual sujeta todas las cosas creadas. Y eso no lo entendemos fácilmente. Podríamos pensar o apreciar las enseñanzas del reino como una monarquía. Y alguien podría decir, ¿cómo? Una monarquía, no somos medievales, eso ya pasó de moda. Hoy las repúblicas y los gobiernos democráticos es lo que nos gusta, al menos a los occidentales, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos, es lo que hemos experimentado, es en lo que se ha desarrollado nuestra sociedad, y las monarquías que gobiernan, porque hay muchas monarquías decorativas hoy en el mundo, nos parecen quizás una barbaridad. Alguien que de quien desciende y por su sangre tiene autoridad aún sobre la vida y la muerte, que aún existe sobre nuestra tierra, nos parece que es algo que no puede ser sustentado. Sin embargo, la Biblia nos habla del reino de Dios como una monarquía. Dios es un monarca teocrático, claro es Dios el que gobierna y tiene autoridad no solo sobre la vida y la muerte, sino sobre todas las situaciones, sobre todas las cosas que hay sobre la tierra. Tenía la oportunidad de platicar hace unos días precisamente sobre las cuestiones de la muerte, porque yo entiendo que cuando un familiar, un ser cercano, amado de nosotros, es llamado, porque así lo decimos los creyentes, a la presencia del Señor, hay en nuestro interior cierto grado de dolor, y esto es algo natural. Vemos en la palabra a nuestro Señor Jesucristo derramando lágrimas ante la muerte de Lázaro, su amigo. No estamos diciendo que esto esté equivocado, pero cuando nos levantamos y cuestionamos a nuestro Dios, decimos, pero ¿por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Por qué ya no puede estar aquí? Y declaramos incluso cosas que van en contra de nuestro Dios y de su autoridad, como ¿con qué derecho te lo has llevado? ¿Por qué has tomado esa determinación? Llegamos a pensar incluso que Dios es injusto o malo. Yo tenía que platicar con estas personas y decirles, la vida y la muerte pertenecen al Señor y no es algo que está decidido de último momento.
El límite de nuestra habitación está declarado desde antes de nacer. Es decir, si no nacimos, si vivimos 1 año, 5, 10, 12, que a veces nos duele más, ¿verdad? Cuando son pequeños, son niños los que fallecen. O si llegamos a vivir 105, 115 años, como la persona más grande de edad que falleció hace poco, es porque el Señor lo decidió no durante nuestra vida, sino aún antes de que nosotros existiésemos. Es decir, esto se cumple conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo conforme al propósito de Dios. Dios es soberano. Y terminamos platicándoles acerca de cómo la palabra nos enseña que nuestro Dios es el alfarero y nosotros solamente un pedazo de barro en sus manos. Y a veces cuando nos dicen esto nos sentimos un tanto ofendidos. ¿Cómo yo? Un pedazo de barro. Yo que tengo estudios, licenciaturas, maestrías, educación, que tengo dinero, que he logrado. No hemos entendido el reino de Dios. No hemos entendido la soberanía de nuestro Señor y la autoridad que el Rey de Reyes tiene sobre todo lo creado. Nada nos pertenece, ni aún nuestra propia vida, ni todos los alcances y logros que podamos haber hecho en nuestra existencia. Todo es de Dios. Y Él obra sobre todas las cosas de su creación, sobre los seres humanos y sobre todo lo que somos y lo que tenemos, como a Él mejor le parece. Así que si el día de hoy tienes un coche nuevo y una gran cuenta en el banco y el día de mañana no la tienes, la palabra nos dice que debemos darle gracias a Dios en todo, porque en todo se cumple su propósito soberano. Él es Rey y es Señor de nuestras vidas. No es fácil entender esto y no es fácil menos aceptarlo. Sin embargo, cuando revisamos la palabra de Dios nos damos cuenta que vemos a un Rey creador del universo. Vemos que por el simple hecho de emitir palabra, las cosas son hechas. A veces, cuando vemos a un rey terrenal y hay un juego, ¿verdad? Que al menos, no sé si ya ahora a los jóvenes modernos no les gusta tanto. Yo recuerdo cuando era intermedio, cuando era joven, que jugaban mucho el juego del rey pide, incluso en la iglesia, en las celebraciones. Y nos gustaba el poder correr y conseguir aquello que el rey quería que se consiguiese. Y es solamente, podríamos decir, una imitación muy burda y muy lejana de la autoridad que tiene un rey, pero la máxima autoridad que tenga un rey sobre la tierra sigue siendo una imitación muy lejana de la autoridad del Rey de Reyes. El Señor dice que sea la luz, que se separe la tierra del agua, que se separe el firmamento, que haya criaturas en el mar, y simplemente sucede porque su voz lo dicta. Vemos en la palabra también cómo el Rey de Reyes ordena un diluvio que destruye, que rae, dice la palabra, aquello que Él mismo construyó. Y el Señor no es injusto en nada de lo que hace. Simplemente obedece su propio designio y se sujeta todo a su autoridad. Dirige a los israelitas a una libertad, deseando implantar en su pueblo una monarquía teocrática. Dios quería que el pueblo de Israel, al darle los mandamientos, al ofrecerle la ley, al constituirlo como nación, se sujetaran a la voz de su mandato, que Él fuera su rey. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Danos un rey que gobierne sobre nosotros, un rey humano como tienen todas las demás naciones que nos rodean. Y simplemente rechazaron la idea de Dios de ser su rey y su Señor. Este rey asombró a otros reyes de la tierra. Vemos a Nabucodonosor en más de una ocasión reconociendo que el rey del universo, el rey de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey de Daniel, el Dios de estos varones es rey poderoso y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y así podemos seguir leyendo los profetas en el Antiguo Testamento que nos hablan del reino venidero, un reino que tendría que venir encabezado por una nueva clase de rey que en la profecía es llamado el Mesías.
y que viene con una transformación total de la costumbre del ser humano. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, crío de una asna. Ah, caray. Lo primero nos suena hermoso. Un nuevo rey se manifiesta que va a traer alegría, gozo, transformación, que va a llenar a su pueblo de esa alegría por su presencia. Pues un rey que es poderoso, es un rey que es salvador, es un rey que es justo. Pero a veces en el pensamiento humano no cabe la idea del rey que es humilde y que se presenta delante de su pueblo montado en un burro. Esperaríamos un caballo, y si es percherón, mejor. Cuenta la historia prehispánica que cuando los españoles, no cuando pisaron la tierra, sino cuando bajaron de los barcos los caballos que trajeron de la Nueva España, de la España, a esta tierra, y se subieron en ellos, muchos indígenas pensaron que eran mitad hombres y mitad caballos, y es que no conocían los caballos, nunca los habían visto, y de repente ven seres enormes de 4 patas, con brazos. Dicen, estos son seres que no conocemos. Y algunos de ellos en principio consideraron que esos eran dioses. Ya después se dieron cuenta que se bajaban del caballo y eran 2 seres totalmente diferentes. Pero esta situación, hermanos, se da. Nos parece extraño y lo rechazamos. La idea humana no está en un rey que es humilde. Sin embargo, los profetas y la predicación de nuestro Señor Jesucristo nos muestran un reino de humildad. Sin embargo, esto no menoscaba el poder del reino de Dios. Un reino implantado, un reino poderoso, pero que también se sujeta a la humildad. ¿Quién es el nuevo rey en este reino? Y hablamos del Mesías encarnado, Jesucristo. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero del pueblo. Digamos, ¿viene del palacio de Herodes? No. ¿Viene al menos de la sangre real, de familias sobresalientes? De sangre real, sí, descendiente de David. Pero de familias sobresalientes en medio del pueblo judío, no. Simple y sencillamente un ser humilde que decidió humillarse a sí mismo y despojarse de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Pero no por ello dejaba de sorprender. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, nos hablan de lo que el pueblo de Nazaret pensaba de Jesús. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿De dónde? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No está con nosotros? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? El poder, la sabiduría y la palabra del Señor, dice, maravillaban a aquellos que le veían y le escuchaban. Sin embargo, se presentó humilde, el hijo de la familia pobre, del carpintero del pueblo, con quienes convivían todos los días. Pero decía hace un momento, la maravilla del reino de Dios es poder y autoridad. Acabamos de leer Marcos capítulo 4 del 35 al final y luego 5 del 1 al 11. 2 pasajes muy conocidos por nosotros. Y no sé si los habías pensado alguna vez como una prueba, una manifestación del poder del reino de Dios. Nuevamente, cuando hablamos de un rey, hablamos de alguien con autoridad. Alguien que es obedecido cuando su voz expresa su voluntad. Vemos en los últimos versículos del capítulo 4 del Evangelio de Marcos a nuestro Señor Jesucristo arriba de la barca
descansando. El mar, los vientos se desatan y empiezan a mover la barca de un lado a otro, y los discípulos se amedrentan, están temerosos. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ya casi perecemos, estamos por morir. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó tranquilo. Esa es la autoridad del Rey. Esa es la autoridad del Creador. Aún la naturaleza sujeta a la voz de nuestro Señor. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos sentimos amedrentados por problemas económicos, por situaciones familiares, por la enfermedad que enfrentamos? Porque nos han dicho que próxima está la muerte. Y no confiamos en que el reino de Dios no se sujeta a esta carne, sino hemos sido invitados a ser parte de un reino que trasciende nuestra vida y que es eterno. Un reino en el cual nuestro Señor, con la voz de su palabra, controla todas las situaciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tus problemas. El Señor tiene autoridad. Y lo que Él permite, lo permite con propósito. Nada sucede fuera del propósito de Dios. Si no entendemos y aceptamos esto, estamos condenados, aún como creyentes, a vivir temerosos. Vamos a estar amedrentados como los discípulos sobre la barca y vamos a estar gritándole al Señor: Señor, no te duermas, que nosotros aquí nos estamos muriendo. ¿Puede el Señor responder con esa misma autoridad con la que le habló al mar y al viento? Claro que sí. Pero puede que no lo haga, porque tiene un propósito diferente. Y aún en ello debemos estar conformes y sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Vemos los primeros versículos del capítulo 5 y encontramos nuevamente un pasaje tan conocido. El Señor cerca de este hombre endemoniado. Y el problema no es el hombre. El problema es no uno, sino la legión de demonios. Y una legión eran 50 que vivían en el interior de este hombre. Pero los demonios le temen y lo obedecen. Marcos capítulo 5 en el versículo 8 nos muestra la palabra de autoridad de nuestro Señor. Sal de este hombre, espíritu maligno. Es la orden que el Señor da. No tiene que decir más. ¿Qué sucede? Inmediatamente los demonios, dice la palabra, empiezan a suplicar. No se le revelan, no le contestan, no le dicen: achis, ¿por qué nos vamos a salir? No, suplican. Le dicen: no queremos irnos de esta región. Permítenos ir a los cerdos que están aquí alrededor de nosotros. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Y dice el versículo 13, así que Él les dio, ¿qué les dio? Permiso. El Señor les dio permiso. Cuando el enemigo actúa sobre nuestra vida es porque el Señor le dio permiso. Si no me lo cree el de Job, y si conoces la vida de Job, estás seguro de que cuando el enemigo opera sobre tu vida es porque el Señor le ha dado permiso. Tiene sus propósitos. Algo está enseñando, algo está construyendo, algo está preparando en tu vida o en la mía conforme a su voluntad, para que su nombre sea glorificado. Dios no se sujeta, hermanos, a nuestras necesidades. Discúlpeme que se lo diga, pero así es. El Señor se sujeta a glorificar su nombre. Si la respuesta a mi necesidad glorifica su nombre, el Señor me lo puede dar. Si la respuesta a mi necesidad no glorifica el nombre de Dios, Dios no lo va a dar. El Señor no da algo que no glorifique su nombre.
Y entonces nos damos cuenta que no entendemos fácilmente el reino, que el reino va más allá de lo que yo puedo pedir o entender, pero que el Señor me muestra cada día cosas nuevas que está haciendo, que está construyendo y que se sujetan a su propósito. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos muestra el reino de Dios, el reino de nuestro Padre? Un Padre al que podemos hablarle con tanto cariño como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Abba, papito, mi Padre. Y que nos lo muestra enseñándonos a orar. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y creo que todos nosotros hemos orado alguna vez esta porción de la palabra. El problema es preguntarnos si verdaderamente estamos dispuestos a que la voluntad del Señor, de su reino, se haga completamente sobre la tierra, porque tú y yo estamos sobre de ella y somos parte de ella. Decía mi hermana Marta hace un rato en la clase de escuela dominical, somos tierra, de eso estamos hechos. Y si decimos, Señor, hágase tu voluntad sobre la tierra, entonces estoy declarando, hágase tu voluntad sobre mi vida. Lo que tú quieras, Señor, me parezca bien o mal, me beneficie o me perjudique. Si es conforme a tu voluntad y es conforme a tu propósito, yo me voy a sujetar a lo que tú decidas, porque ni aún un cabello de mi cabeza cae a la tierra si no es por tu voluntad. Pero tengo promesa en la cual confío. Todas las cosas ayudan a bien a mi vida porque yo te amo, Señor. Y eso tiene que ser una declaración personal. Es una declaración personal de confianza, de fe en el Señor. Yo creo, Padre, yo creo que en tu reino, del cual no merezco ser parte, pero me has invitado, lo que tú decides, Señor, es bendición para mi vida. Aunque me duela, aunque llore por ello, aunque sufra un momento, sé que tú tienes pensamiento de bendición para mi vida, que me vas a edificar, que has enviado consolador a mi vida, que me vas a volver a levantar y que todo es para que tu nombre sea glorificado. Tenemos que preguntarnos entonces, hermanos, siendo pertenecientes al reino de Dios, porque tú y yo somos parte de su reino, ¿quién es nuestro rey? ¿Quién es tu rey? Todos vivimos bajo el reino de Dios de una u otra forma. Los creyentes, en obediencia, tendríamos que decirlo. Pero aún aquellos que no son parte del reino de Dios, en el hecho de la transformación para ser hijos de Dios en Cristo Jesús, sujetan sus vidas al reino de Dios. Porque aún sobre los impíos el Señor tiene autoridad. Él ha puesto el límite de su habitación, Él les ha dado bendición, ha hecho salir el sol sobre de ellos, tienen lo que el Señor ha permitido sobre su vida y están bajo la autoridad de la palabra de Dios. La crean o no la crean, la acepten o no la acepten, aún si la desconocen, bajo la autoridad de la palabra de Dios están y serán juzgados bajo esa autoridad. Es decir, nada sobre la tierra, nada sobre la creación, ningún ser humano está fuera de la autoridad del reino de nuestro Dios. Pero ¿dónde es donde el ser humano busca sus reyes? Y esto es algo en lo que tenemos que meditar. Algunos no dejan de leer revistas y de buscar en ellas encontrar a los que dicen que son sus reyes. Y algunas veces tenemos que decir, y así lo afirman, sus ídolos, porque así dicen, ¿no? Es que es mi ídolo. ¡Qué barbaridad! Que la palabra es tan clara al respecto de la idolatría, que tendríamos que tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca, lo que estamos declarando con nuestras palabras. Otros se sienten más confiados sobre sí mismos y dicen, yo soy mi rey, yo tengo autoridad y yo decido lo que hago con mi vida. ¡Qué falsedad!
porque simplemente no podemos tomar decisiones sobre nuestra vida. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. David quiere ser cantante y muy famoso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Y será la voluntad de Dios? ¿Ya te lo preguntaste? Es que yo quiero. No es si quieres. No es si puedes. No es si tienes la capacidad. No es si se te da la oportunidad. Porque todo eso sucede si es la voluntad de Dios. Y si no lo es, no va a suceder. Así anheles y le hagas berrinche al Señor, porque hasta ese punto llegamos. Señor, es que tienes que hacer lo que yo digo, porque yo declaro en tu nombre. Cálmate tantito. Aquí el único que puede declarar la voluntad y con su palabra ordenar las cosas es Dios. Cuidado con lo que decimos con nuestra boca. El único que tiene autoridad es Dios, y nosotros no tenemos ninguna autoridad, ni injerencia siquiera sobre el Señor. Es Él el que ha determinado todas las cosas. Otros hacen de su rey sus costumbres, sus trabajos, sus placeres, o incluso objetos que pasan a ser de su adoración. Los señores de su vida, pero el único rey verdadero es nuestro Dios. Todos necesitamos un rey. Hemos sido creados con esa necesidad. La necesidad de buscar a Dios, el Señor la implantó en nosotros desde la creación. Y por cuanto estamos alejados de Él como seres humanos sin Cristo, buscamos, anhelamos tener una relación con Dios. Nada más que lo buscamos de forma y en lugares totalmente equivocados. Entonces tenemos que regresar a la palabra, tenemos que volver a revisar lo que el Señor declara acerca de su reino. Tenemos que profundizar en la enseñanza de las parábolas, de las declaraciones del Señor, de qué es el reino de Dios, de cómo está construido el reino de Dios, de para qué el Señor ha implantado un reino, y un reino que tenemos que decir, aunque está inaugurado y aunque somos parte de él, todavía no está concretizado, todavía no está completado, todavía hay mucho que aprender. Y esa es la tensión escatológica. Ya, el reino está aquí, pero todavía no es pleno en tu vida. Todavía no es pleno. Será pleno hasta la eternidad. Pero la autoridad de nuestro Señor Jesucristo está dada dentro del reino. Mateo 28, versículo 18 nos dice, en palabras del Señor Jesús, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Ese es el reino de Dios. Toda autoridad, toda potestad, toda situación, toda enfermedad, todo dolor, todas las situaciones de felicidad, de gozo, de alegría, de plenitud, todo está sujeto porque toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nosotros somos parte de ese reino. Y quiero que lo repienses otra vez. Eres parte de ese reino. No por merecimiento, sino por invitación. No por derecho, sino por adopción. Y cuando hablamos de las adopciones, a veces no nos gustan. Compartía hace poco acerca de ese niño que siendo adoptado era mortificado por sus compañeros en la escuela y que le decían, pero tú eres adoptado. Y los niños pueden ser muy crueles. Sí, hasta que alguien le enseñó a este niño a responder con mucha sabiduría. Sí, dijo él, a ustedes, sus papás, no les quedó de otra. Simplemente fueron sus hijos. A mí me escogieron. Y eso es algo que tenemos que pensar, hermanos. Somos parte de ese reino porque Dios nos eligió. Cierto, sin ningún merecimiento. Sin nada visto en nosotros, sino simplemente por un acto soberano de su amor sobre tu vida. Eres parte de ese reino. ¿Qué estamos haciendo ahora en el reino de Dios? En tanto se da la plenitud, estamos siendo entrenados. Estamos siendo entrenados para vivir
vivir la plenitud del reino en la presencia de nuestro Señor, Rey de Reyes, Todopoderoso. ¿Cómo estamos en ese entrenamiento? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo nos estamos desarrollando? ¿Qué haremos por la eternidad? Yo no sé si vamos a cantar con arpas o con guitarra, o si acaso si tendremos esta voz, no lo sabemos, la realidad es que no. Lo que sí es que la gloria y la honra a nuestro Dios, esas las veremos eternamente. Hoy estás siendo entrenado aquí sobre la tierra y en tu carne para adorar a Dios por la eternidad. Cada acto de nuestra vida debe ser un acto de adoración a Dios. Que su nombre sea glorificado, porque Él es el Rey. Un reino en el que vivimos ya, un reino del cual somos parte, y debemos expresarlo al mundo. Conocemos al Rey más grande, conocemos al Rey Salvador, conocemos al Rey de amor, y somos parte del reino de Dios. Exprésalo, compártelo. No por vanagloria, porque fuiste elegido, pero sí por darle la honra y la gloria al Rey de Reyes. La Biblia nos dice que probablemente 3 de cada 4 personas que escuchen acerca del reino no lo van a aceptar. Pero eso no te lo voy a platicar yo, nos lo van a platicar por la tarde en la predicación. Ven si quieres saber por qué decimos que 3 de cada 4 no van a aceptar este reino. Pero no tenemos ningún otro lugar a donde ir. El Señor no permitirá que ni tú, ni yo, ni ninguno de sus elegidos salgamos fuera de la autoridad de su reino. Tenemos que venir delante de Él y postrarnos con humildad. Decirle, Señor, aquí estoy. Tú eres el Rey y por lo tanto yo soy siervo o sierva. Jesucristo es nuestro único Rey, al que hoy podemos acudir y con quien deberíamos desear estar continuamente en nuestra vida, preparándonos para la plenitud en su presencia, aprendiendo a glorificarle con cada hecho de nuestra vida. El reino de Dios, hermanos, es complejo. El reino de Dios no es entendible en palabras humanas. Ni aún las parábolas concretan la plenitud del reino. Pero el reino de Dios no lo tenemos que entender. El reino de Dios lo tenemos que vivir. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos muestras en tu palabra la adopción que has hecho de nosotros y la oportunidad que nos das de ser parte de tu reino. Y nos gozamos en ello, Señor. Tú llenas nuestra vida de gozo, de esperanza, de felicidad, de paz, sabiéndonos seguros en tu presencia, sabiéndonos seguros bajo tu autoridad y tu soberanía. Pero a la vez, Señor, nos manifiestas tu reinado como un reino humilde, un reino justo, un reino en el cual te has constituido Salvador de cada uno de nosotros, porque así lo ha decidido tu voluntad. Padre, enséñanos a vivir en el reino. Enséñanos a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Enséñanos de su humildad. Enséñanos cómo glorificarte y cómo compartir tu reino a otros. Muéstranos, Señor, cómo tu gracia nos lleva a vivir bajo esa autoridad y cómo toda nuestra vida está sujeta. Ya nos entender, Padre, que cada acontecimiento de nuestra vida no está improvisado y no ha sido, Señor, que se ha escapado de ti, sino por el contrario, cumple el propósito para el cual nos creaste. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestra vida en la tierra, hasta que sigamos glorificando en la eternidad tu gracia, tu amor, tu nombre, oh Dios Todopoderoso, Señor y Rey de Reyes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.